Ando más argentinizado que nunca, porque me estoy viendo El Encargado, la serie de Francella. Y estoy... ¿La viste? Hombre, claro. ¿Cómo no voy a ver El Encargado? Es una cosa absolutamente maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y es un gran actor. Y tengo ahí una asignatura pendiente porque no he visto una película que ha estrenado hace poco, que se llama Homo Argentum, y que son 16 episodios, digamos, descifrando o retratando cómo somos los argentinos, y yo creo que no ha gustado mucho. Pero ya leí en su momento que El Encargado con Francella que provocó muchos cabreos de no sé si de asociaciones o del colectivo de los encargados, que serían como aquí en España los porteros, ¿no? Que provocó cabreos porque decían que no era una imagen noble, decente. Desde luego que no es ni noble ni decente, pero está magníficamente hecha, vamos. Francella también fue el actor que interpretó aquel papelito en El secreto de sus ojos. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buena película! ¡Qué buena! De Campanella. El otro día la vi. Era maravillosa. Maravillosa película. El diálogo que tiene con Darín cuando dice un tipo puede cambiar de todo, ¿no? Puede cambiar de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, pero no puede cambiar una cosa. No puede cambiar de pasión futbolera. Es verdad, yo no he cambiado. ¿No? No, yo soy de River. ¿Siempre? Sí. ¿Cómo son los argentinos con el fútbol? ¿Tú crees que los españoles son muy distintos? No lo sé, pero como está el tópico de los argentinos y el fútbol. Yo creo que ¿Sí? A mí me suena que tenemos ahí, como en tantos otros aspectos, muchas similitudes. Pero en fin, sigo siendo de River y aprovecho para decir que me he casado con una mujer que es del Boca. Y esto lo que marca es la enorme tolerancia que tenemos los hinchas de River. ¿Por qué me da la sensación de que los argentinos están más familiarizados con la economía que los españoles? Eso puede ser que tenga que ver con la inflación. Hay un economista que es amigo mío, que se llama Juan Carlos de Pablo, que él dijo una vez que la inflación lo que hace es convertir a todo el país en una inmensa facultad de ciencias económicas. Porque claro, la inflación es un ataque constante contra tus bienes. Y yo he vivido algún episodio de hiperinflación en los años 70. Y es verdaderamente terrorífico, porque está todo el mundo pensando en desprenderse del dinero. Porque esto que tú llevas, esto tan tranquilamente que tú llevas en la cartera, se va, se esfuma. Entonces tienes que cambiarlo rápidamente por dólares, es una cosa clásica, o para comprar algo, o lo que sea, pero no lo puedes mantener en tu cartera porque es que pierdes, cuando hay hiperinflación, puedes perder el 50% por mes. O sea que mira si no tienes que aprender supervivencia económica ante ese ataque del gobierno. O sea, me asusta entonces cada vez que los españoles saben más de economía y se preguntan más por el PIB, por la tasa de inflación. No, vamos a ver, son cosas distintas. La inflación, o sobre todo la hiperinflación, es una emergencia, es un caso dramático. Pero en general, yo creo que los españoles tienen más cultura económica ahora que antes. Al menos en los casi 50 años que llevo viviendo en España, es lo que he comprobado. Hay más formación, más interés, hay más programas de televisión o de radio sobre economía, más páginas en los periódicos, hay periódicos especializados en economía que se leen. No, yo creo que hay más cultura y más formación, cosa que me alegro. Antes de empezar, porque esto es prólogo de la entrevista, es prefacio, siempre preguntamos, Carlos, por la relación con la fe de los invitados. ¿Eres un hombre creyente? Vamos a ver, soy católico, pero debo decir que mi fe es bastante endeble. Eso sí, confío en salvar mi alma, no por mis méritos, sino por una cosa que te voy a contar. Yo tenía un amigo que era un banquero muy influyente que se llamaba Rafael Termes. Y a mí me gustaba hacer bromas con él. Él fue presidente de la Asociación de la Banca, presidente del Banco Popular, en fin, un hombre muy formado. Yo siempre le tomaba el pelo y le decía, mira, yo lo siento mucho, Rafael, tú eres un hombre bueno, eres numerario del Opus Dei, pero tú no puedes irte al cielo. Me decía, pero ¿cómo no? Yo le decía, es que eres banquero, Rafael. Y los banqueros, todo el mundo sabe que no pueden irse al cielo. Y entonces se reía Rafael Termes y me decía, te estás equivocando.
te estás olvidando de algo. Y yo decía, ¿de qué? Que la misericordia de Dios es infinita. Así que él seguro que salvó su alma porque era mejor persona que yo, pero yo creo que también la voy a salvar por eso, no por mis méritos. Carlos Rodríguez Brown, bienvenido al Purgatorio, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, aparte aquí un fan. Muchas gracias. ¿Cómo decía esto? De Galindo, un admirador, un siervo, un esclavo. Aparte, yo es que soy Carlos Padilla Galindo. Además, o sea que encajas perfectamente con el rol. Una cosa que me viene el papel dado. Es una cosa maravillosa. Bueno, Carlos es catedrático de Historia del Pensamiento Económico, ha sido traductor de autores como Adam Smith, como Friedrich von Hayek, como John Keynes, autores de los que la mayoría de seres humanos hemos leído una frase, una cita en un azucarillo y ya la hemos ido repitiendo constantemente. Pues, bueno, no las hemos leído. Y aparte su nombre, yo creo que lo sabrán la gente que te sigue, y permíteme que te tute. Por favor. La gente que te sigue y te escucha en Onda Cero desde hace ya, ¿cuánto? Más de 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años. Casi es como los Simpson para Antena 3, pues Rodríguez Brown para Onda Cero. Pues sí, yo creo que sí. Está todos los días desde hace ya mucho tiempo. Saben que es alguien de un carácter muy afable, muy cantarín, aunque a veces no se lo permitan. Sí. Alsina no me da. La Torre sí. La Torre ya sí se deja. La Torre me deja. Alsina en eso es muy estricto. Implacable. Sí, sí. Y es alguien que hace algo muy difícil, o a mi entender es muy difícil. Yo puedo ser didáctico contando cosas de historia, que tampoco lo soy, me refiero, por poner un ejemplo. Pero ser didáctico con asuntos económicos tiende a ser más complejo. Y creo que además Carlos utiliza una cosa que creo que ya se nota en la entrevista, que es, digamos, una sonrisa, una pizca de humor. ¿De dónde te viene ese carácter, ya no digo carácter humano de ser una persona medianamente alegre y efusiva y tal igual, sino ese carácter didáctico para con la economía? Pues no te olvides que mi primera profesión, mis dos primeras profesiones fueron las que ejerzo ahora, que es periodista y profesor. Empecé en los dos campos en el año 1972, o sea que llevo muchos años dedicándome a la docencia universitaria por un lado, pero también al periodismo. Y entonces yo creo que la combinación de estas dos me ayuda para procurar ser didáctico. No estoy solapando los dos ámbitos, son ámbitos muy diferentes y a veces se cometen errores, ¿sabes? Hay profesores que creen que como saben hablar y escribir son periodistas y hay periodistas que como escriben y hablan sobre economía, entonces ya pueden ser profesores de economía, ¿no? Son dos ámbitos muy distintos, muy distintos. La academia es el mundo de la investigación, es el mundo de la serenidad, del reposo, de la meditación, de la búsqueda de la novedad y de la extensión. El periodismo es lo contrario, el periodismo es la inmediatez, la rapidez, llegar rápido con un mensaje a un número muy grande de gente. Y yo practico las dos profesiones, no las mezclo. Para que te des una idea, yo puedo escribir un artículo para el periódico en un par de horas o 3. Un artículo académico me lleva años, 2 años, 3 años, incluso más. O sea que son dinámicas distintas. Yo creo que se pueden enriquecer, pero no hay que mezclarlas. O sea, tempos diferentes. Y Rodríguez Brown, aparte de hacer asuntos para la universidad, como dicen, también hace no solamente escritos para periódicos como La Razón, en el que colaboras, sino también publica libros como Greguerías liberales, ideas afiladas para tópicos blandos, con ilustraciones de Rafa Sañudo, que además colabora aquí en Exactamente. Sañudo con Tomás Cuesta, hacen ahí como una combinación. La viñeta animada es una cosa muy buena que hacen. La viñeta animada. Greguerías liberales. Claro, la palabra greguería en España está asociada a Gómez de la Serna. Lo inventó Ramón. Sí. ¿Por qué greguerías? Pues porque, básicamente porque a nadie se le había ocurrido antes. A nadie se le había ocurrido hacer greguerías liberales. El liberalismo ha sido transmitido, estudiado de muchas maneras distintas. Se han hecho, por supuesto, sesudos tratados larguísimos. Se han hecho películas, documentales, se han hecho artículos muchísimos, pero nadie había
hecho greguerías liberales, es decir, utilizar ese artefacto que inventó Gómez de la Serna y que tiene esa definición maravillosa, le llama Ramón, la greguería es el buscapiés del pensamiento, es decir, una cosa muy corta, que sea humorística y que tenga una idea o al menos anime una idea y anime al lector a que la desarrolle o reflexione sobre ella. Esa es una greguería, nunca se había hecho en el liberalismo y dije, ¿por qué no? Y encima, si viene ilustrado por el maravilloso Rafa Sañudo, pues miel sobre hojuelas. Pero Rodrigo de Brown yo creo que ya practicaba algo de las greguerías. Bueno, la brevedad es algo que está asociada con el periodismo, como sabes, y especialmente con el periodismo radiofónico, en el que yo estoy especializado desde hace muchísimos años. Claro, la radio tiene sus tiempos, son tiempos acotados. El despertar liberal de todas las mañanas con Carlos Alsina en Más de Uno en Onda Cero, pues dura un minuto y medio. Y ahí tengo que contar todo. Tengo que contar la prensa, los titulares y tengo que contar una viñeta. Entonces, en el medio de eso, que está muy restringido, sí, pues tengo que intentar transmitir una idea. O sea que en ese sentido, digamos que yo venía entrenado para hacer la greguería liberal. Hay frases que yo ya he incorporado a mi vocabulario diario. La de, ¿sabe quién va a pagar esto? Usted, señora. Ese te viene bien para todo, te viene bien para todo. Es que eso está... Y de no, vamos a hacer un observatorio sobre la vivienda. Sí. Que sabe, hay muchos observatorios. Sí, muchísimo. Hay observatorios sobre observatorios sobre observatorios. Entonces yo siempre pues, utilizo robándole la frase, robándole pero citando la frase. Vale. Brown, digo, ¿sabe quién va a pagar esto? Usted, señora. Usted, señora. Este tipo de genialidades a uno se le ocurren por, no sé, por ciencia infusa o de repente le vienen a la mente. Pues muchísimas gracias y lo he hecho adrede porque muy a menudo sucede que la economía se transmite como algo que es abstracto, ¿no? Muy particularmente el gasto público. Es una cosa abstracta y además que es unilateral, es decir, que el gasto público necesariamente es bueno porque solamente se lo analiza desde el punto de vista de quien lo cobra. Y esto obviamente es insuficiente, ¿no? Porque todo euro gastado por las administraciones públicas no es dinero de los políticos, ¿no? Ni de los burócratas. ¿Quién paga el gasto público, don Carlos? No, nosotros. Usted, señora. Eso es. Usted, señora. Es así. O sea, voy a ir... sé que usted dice, perdón, tú dices en el libro, es que la greguería son un poco como los chistes, que explicadas pierden un poco de gracia. Pierden, sí. Pero vamos a romper un poco esto. No pasa nada. En pro de la entrevista. Tengo varias frases apuntadas que iremos comentando. No soy socialista porque no soy envidioso. O quizá es al revés. A mí me ha gustado mucho eso. Sobre eso también tengo trabajos en el otro ámbito. En el ámbito académico he escrito algún ensayo sobre la envidia, que a mí me parece un pecado apasionante. Hablo con libertad sobre la envidia porque yo creo que es el único pecado que no cometo. Es decir, a mí la verdad es que no me importa que te vaya bien en la vida, don Carlos. Estoy encantado, no tengo envidia. Pero me parece que la fuente moral del socialismo es la envidia. Y me gusta tomarles el pelo a mis amigos socialistas, que tengo porque nadie es perfecto, claro, y les digo, hombre, si quitáramos la envidia, como hizo Mandeville en aquel famoso libro La fábula de las abejas, o un español que se llamó Wenceslao Fernández Flores, una novela que se llama Las 7 columnas, y tiene la misma idea, es imagina un mundo en donde de pronto desaparecen los pecados capitales. Y el resultado es que la sociedad se va descomponiendo, porque en el fondo necesitamos ese tipo de imperfecciones. Entonces yo le digo siempre a mis amigos socialistas, si no hubiera envidia, hombre, podría haber socialismo, pero sería difícil, ¿eh? Sería muy complicado porque el socialismo estriba en la falta de respeto al otro, en la falta de respeto a los bienes del otro, a la libertad del otro y a los derechos del otro. Por ponerte otro ejemplo y cambiar de... Los socialistas no están en contra de la propiedad privada. Los socialistas defienden su casa, como tú y como yo, y sus bienes. Los socialistas
lo que hacen es no defender la propiedad privada ajena. Entonces, siempre está la cosa de que el otro, le vamos a quitar al otro, el odio al rico, ¿no? El recelo frente al empresario. Toda esa cosa tiene un componente de envidia o un combustible que puede ser la envidia. Y si lo quitas, si no quisieras nunca el mal del otro, sería complicado ser socialista, ¿no? Porque ¿cómo haces para quitarle los bienes y la libertad? Pero habrá gente que diga, bueno, pero yo defiendo la redistribución de la riqueza. Que dice. ¡Uy! Esto de la redistribución a mí me interesa mucho, porque yo también defiendo la redistribución, pero la redistribución libre, y es la que yo redistribuyo mis bienes, pues por ejemplo contigo, porque tú estás necesitado, o con la iglesia, la parroquia de mi barrio. Eso es redistribuir. Pero cuando los socialistas hablan de redistribuir la riqueza, hablan de otra cosa. No hablan de la Madre Teresa de Calcuta, hablan de la agencia tributaria. Y es muy grave confundir a la Madre Teresa de Calcuta con la agencia tributaria. Me diréis, hombre, más o menos hacen lo mismo, ¿no? O no se ocupa la agencia tributaria de cuidado a los débiles. Pero no es igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia exacta entre la Madre Teresa de Calcuta y la agencia tributaria? Y es que si tú no le dabas tu dinero a la Madre Teresa de Calcuta, me perdonen la santa tomando su nombre en vano, si no le dabas tu dinero a la Madre Teresa no te pasaba nada, don Carlos, al menos aquí en esta tierra. Si no le das tu dinero a la agencia tributaria puedes terminar en la cárcel. ¿Nunca has visto que la palabra impuesto lleva la coacción en el nombre? No, ¿nunca has visto que no se llama optativo sobre la renta? Bueno, eso es como cuando hablaban de el impuesto solidario. Bueno, a ver, o solidario o impuesto. Exactamente. Pero no, ambas no se puede. Exactamente. O sea, que mantengamos clara esa diferencia. Como periodismo ficcional, ¿no? O periodismo o es ficción. Una de las cosas no se puede. Los líderes de la izquierda, otra frase. Los líderes de la izquierda apoyan realmente la sanidad privada porque recurren a ella. Ah, pero no defendían lo público. Bueno, pero otra vez, defienden lo público para los demás. Pero hemos visto a los líderes de la izquierda y a los referentes intelectuales, artísticos, culturales de la izquierda defender lo público y al mismo tiempo pues, utilizar lo privado. Lo que pasa es que parece que no quieren que lo hagamos todos, ¿no? Es esta idea de lo público que yo, es un tema que últimamente me voy comentando para ver si percute, si alguien me escucha y alguien me hace caso. Que es esto que se da a veces, se dan comentaristas muy de esta idea, que puede ser debatible, opinable, sobre el tema del apoyo siempre a lo público. Lo vemos a los medios de comunicación, por ejemplo, en concreto en Radio Televisión Española. Pero claro, vemos el apoyo a lo público y yo siempre digo, joder, pero está diciendo en un programa que está producido por una productora privada en un medio público. O sea, no estáis tan a favor de lo público, pues no sería lo público hacer un programa con lo público, no con lo privado. Entonces Es que a veces perdemos la perspectiva de lo que es esencial, la diferencia esencial entre lo público y lo privado. La diferencia esencial entre lo público y lo privado no es la calidad, aunque yo creo que hay un componente ahí de diferencia. La diferencia es la financiación, ¿no? Es que tú te puede gustar en los medios públicos o no gustarte. Lo que no puedes evitar es pagarlos, ¿eh? Uy, no es lo mismo, ¿no? Es una cosa, y después todo lo que quieras, la politización, que llaman una cosa pública cuando es privada de los políticos o de los grupos de presión que medran a su socaire. Pero la clave de lo público es que no puedes elegir tú. No puedes elegir, prefiero no pagar. En cambio, en lo privado, en la economía de mercado, la clave es que tú puedes elegir. Tú puedes decir, oiga, esta tienda, esa camisa no me gusta, voy a esta otra. Y nadie te puede obligar. Esta es la diferencia. Los grandes políticos son como la vida misma. Al principio deslumbran y después decepcionan. Conviene no quererse a los políticos. Normalmente hay que tener cuidado con los políticos. Por cierto, los políticos de todos los partidos, también de los partidos que nos gustan. Y a veces esto, en una sociedad tan hiperpolitizada como estamos, perdemos de vista eso, ¿no? Si somos de derechas, entonces defendemos a los de derechas. Si somos de izquierdas, defendemos a los de izquierdas. Si no tenemos
pues ojo, un poquito de cuidado con eso. La clave del liberalismo es que el poder tiene que estar controlado. Cualquier poder. Entonces, por ejemplo, nota, la fascinación que han tenido muchos liberales con la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Argentina, yo no la comparto. En el sentido de que hay el riesgo de que, digamos, los políticos tienen que tener el poder limitado siempre que sean los otros, pero si son los míos, no. Todos tienen que tener el poder limitado, también los que nos gustan a nosotros. Ya que lo mencionas, te toca la pregunta de rigor, o sea, Javier Milei. Te he leído que bueno, puedes estar esperanzado, digamos, pero con una perspectiva, o sea, con una distancia. Sí, yo tengo una cautelosa esperanza con Milei. ¿Cómo no voy a tener esperanza en un señor que se presenta a las elecciones con unas ideas que yo comparto totalmente, las gana y dice que va a gobernar de acuerdo con ellas? Obviamente mi primera actitud es decir viva, ¿no? Después ya hay que empezar a analizar y analizarlo con cuidado. Y si analizas con cuidado vas a ver que Milei, como la vida misma, tiene cosas buenas y cosas malas. Algunas cosas son muy buenas, ¿eh? Liberalizó el mercado de los alquileres. Y lo hizo de la noche a la mañana. Fue muy impresionante eso, porque para que te des una idea, el mercado de los alquileres en la Argentina más o menos venía a ser como el de Ada Colau en Barcelona, que casi se cargó el mercado de los alquileres con controles, prohibiciones, tasas, todo tipo de... Y así era en Argentina. Y Milei dijo, porque podía, esto queda desregulado y liberalizado de la noche a la mañana. Cualquier argentino puede negociar lo que sea, siendo propietario o inquilino. Y empezaron a aparecer pisos por debajo de las piedras, claro, y a unos precios relativamente moderados. O sea que eso estuvo realmente muy bien. ¿Qué es lo que está mal de Javier Milei? Que en realidad ha vuelto a utilizar una herramienta muy peligrosa para controlar la inflación, que es utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. Para ponerte un ejemplo, ¿tú conoces Buenos Aires? No de visita, no he estado nunca. Pues si vas ahora a Buenos Aires y vas al Café Tortoni, un famoso café en la Avenida de Mayo, precioso café, te tomas un café ahí y te cuesta probablemente tan caro como si te lo tomaras en Champs-Élysées de París o en la Quinta Avenida de Nueva York. Está carísimo la Argentina. Utilizan el tipo de cambio para presionar hacia abajo la inflación. Esto es muy peligroso. Se ha hecho antes en la Argentina y no ha funcionado. Y siempre ha terminado en crisis. Y esto es porque no ha terminado de hacer las cosas que de hecho había prometido. Por ejemplo, dolarizar. Era una promesa suya, ¿eh? No se atrevió, probablemente porque con esa medida tendría que hacer un ajuste en el gasto público mayor que el que ha hecho. Lo ha hecho, ¿eh? La Argentina no se financia con... El déficit no se financia con emisión y por eso ha podido rebajar considerablemente la inflación. Pero está ese problema ahí pendiente y a mí no me gusta. Como algunos países ricos tienen impuestos altos, se nos pretende convencer de que son ricos porque tienen impuestos altos. Eso muy a menudo se utiliza como ejemplo, ¿no? Diciendo, mira qué ricos son los países ricos y que tienen estados grandes. Pues claro, tienen estados grandes porque se los pueden permitir. En democracia, claro, si es no democracia es otra cosa. En democracia suceden estas cosas. Efectivamente, los países ricos tienen estados grandes porque se los pueden permitir. Pero no es que sean ricos porque tengan esos estados grandes. Tú no puedes probar primero a tener un estado grande y a ver después si el país se hace rico. No, esto no. Eso por un lado. Y después, una cosa que me parece importantísima. Los estados están llegando a un determinado nivel en donde empiezan a ser cuestionados. Y esto antes no pasaba. Los pioneros fueron los nórdicos, que durante años eran el paraíso de los socialistas, qué maravilla, no sé qué y tal. Sí. Y los propios nórdicos, en torno a los años 70, 80, ya empezaron a frenarse. ¿Por qué? Y porque tú no puedes tener grandes estados que hagan cosas por la gente sin que le hagan cosas a la gente. En particular, quitarle lo que es suyo, don Carlos. Y esto a la gente le suele molestar. Y hay un momento, cuando el Estado crece, en donde el discurso habitual, que es, señora, no se preocupe usted, que usted va a tener muchas cosas y lo van a pagar unos pocos. Los ricos, el IBEX, las empresas. Cuando los estados son pequeños, eso vale.
ya no más, ya no más. Y por eso están pasando una cosa sanísima en España y en otros países también. Sí. Y es que de pronto los impuestos se han vuelto un issue, que dicen en inglés, un tema de discusión política. Antes no era así, ¿eh? Ahora todo el mundo habla de impuestos y la discusión ya no vale decir esto lo van a pagar los ricos. ¿Por qué? Y porque ya la gente sabe que esto lo va a pagar Usted, señora. Soy autónomo. ¿Qué hago? ¿Me voy de España? ¿Me hago sindicalista? ¿Me hago socialista? Solución. ¿Qué hago? ¿Qué hago, don Carlos? Pues fíjate, ese es otro aspecto bien interesante, ¿no? Por cierto, nota, yo creo que los políticos, los socialistas, van a cambiar la propuesta que han hecho, que era crujir a todos los autónomos. Yo creo que esto es un globo sonda y lo van a cambiar. Para decir, ¿has visto cómo hacemos caso? Eso es, y van a decir, típico de los socialistas, algunos sí y otros no, y vamos a ir a por los ricos, ¿vale? Pero lo del autónomo, me preguntas qué hacer. Pues la verdad es que los contribuyentes no tenemos mucho que hacer. Si te fijas, los poderosos habitualmente van a por los débiles. Su práctica es justo la contraria de la que presumen. Dicen, nosotros cuidamos a, como se dice, los vulnerables. Van contra los vulnerables. Los contribuyentes tienen difícil defensa, como, no sé, los conductores o los fumadores, ¿no? Sí. Ahora no se puede fumar en las terrazas. Están a esto de que no se pueda fumar en las casas, porque si fumar es malo y yo te prohíbo fumar en la terraza, don Carlos, tú en tu casa no vas a hacer lo que tú quieras, ¿eh? Igual cree que es un hombre libre. No, no, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que hay reacciones, incluso ante los colectivos más inermes, por ejemplo, los conductores, la típica víctima propiciatoria, la gente puede reaccionar y contra los impuestos también. Por ejemplo, votando. Y eso antes no pasaba. A mí me gusta poner el ejemplo de Felipe González, un tipo con un éxito político extraordinario, ganó 4 elecciones seguidas, 3 por mayoría absoluta. En cada elección había subido los impuestos con respecto a la elección anterior y la ganaba. Yo creo que ahora ya no pasa más, Carlos. Esto ya no pasa más. Y cuando la gente identifica a un político como el que te sube los impuestos, que puede ser de cualquier partido, ¿eh? Por ejemplo, Rajoy, pues no le vota, ¿no? Y un torrente de votos perdió el Partido Popular por subir los impuestos, entre otras cosas. Quiero decir que no es verdad que no tengas más alternativa que marcharte. Entre otras cosas porque te echaríamos de menos. Yo se lo agradezco. Yo se lo agradezco. Publicaba Moncloa que el ingreso mínimo vital había llegado a más de 2,3 millones de personas en agosto de este año. Esto siempre tenía dudas. ¿Esto debería ser muestra de orgullo o de vergüenza para el gobierno? Teóricamente debería ser de vergüenza, ¿no es cierto? Lo ideal sería que cada vez menos personas cobraran el salario mínimo o recibieran el ingreso mínimo vital, porque tendrían trabajo, habrían prosperado, en fin, como intentamos hacer la mayoría de las personas. Y sin embargo es verdad lo que dices. Y la izquierda y los sindicatos, ambos, están muy orgullosos de la cantidad de personas que reciben subsidios o cobran el salario mínimo. Yo creo que ahí están revelando una imagen bastante poco edificante de la sociedad, ¿no? A veces pienso, si me toca un día pesimista, que no suele suceder, pero si me toca un día pesimista, pienso que la gran fantasía de esta gente es tener a todo el mundo cobrando lo mínimo. Todo el mundo cobrando el salario mínimo y con un Estado gigantesco que nos cuida a todos, ¿no? Como decía Tocqueville, decía, cuidado con la democracia, porque al final puede convertirse en que el pueblo sea un rebaño y el Estado su pastor. A veces nos lo ponen difícil. Y digo, nos lo ponen difícil, por ejemplo, claro, yo crecí en un ambiente, por ejemplo, en el que los sindicatos eran una pata de defensa importante de los trabajadores, de la gente que venimos no de chalés tal y cual, o sea, que venimos de abajo. Entonces tenemos esa sensación de que los sindicatos están para proteger al trabajo de tal. Claro, yo el otro día, particularmente, cuando de repente vi que la primera huelga general que le montan a un gobierno, al gobierno de Pedro Sánchez en estos 7 años, ni siquiera se la montan al gobierno, sino que la montan por Gaza, lo pone muy difícil.
Sí, eso es un asunto importante, porque fíjate que el liberalismo, al revés de lo que suele pensarse, tiene una larga tradición de amistad con los sindicatos, empezando por el viejo Adam Smith. Ya en La riqueza de las naciones dice Smith, por supuesto que los trabajadores tienen derecho a agruparse para defender sus intereses. Y dice Smith, ¿no lo hacen acaso los empresarios? Los trabajadores también. Pero hemos cambiado muchísimo y los sindicatos yo creo que se han metido en una espiral que es muy peligrosa para ellos, que es abrazarse al Estado. Se abrazan al Estado abrazando las ideologías más antiliberales. Yo creo que eso es lo que ha contribuido, yo creo, es a su descrédito. Porque los trabajadores no se sienten identificados con unos sindicatos que en lugar de decir que bajen los impuestos para los trabajadores, dicen hagamos una huelga por Palestina. Digo, oiga, mire usted que aquí tenemos un paro elevadísimo, tenemos unos impuestos altísimos que pagan la gente trabajadora. ¿Por qué no baja usted un poco más a la tierra y se ocupa de eso? Creo. Sobre un asunto que está muy en boca de todos, que es el tema de las pensiones, que también se acaba convirtiendo, como dice Rodríguez Brown, en un, ¿cómo es? En un issue, en un tema, gran tema de debate. Con la salvedad, y esto ya es su opinión, y por supuesto Rodríguez Brown me da la suya, de que los partidos políticos no creo que vayan a tocar demasiado ese asunto hasta que la situación no sea insostenible, porque los pensionistas son el grupo de mayor votantes de España y los jóvenes importamos entre poco y nada. Y aparte vamos poco a votar. Con lo cual, por mucho que nosotros digamos igual no tenemos pensión de que mañana, el tema de las pensiones no se va a tocar. No se va a tocar. ¿Cuál es tu posición sobre el asunto de las pensiones, sobre el sistema actual de pensiones y si se debería hacer algo? ¿Por qué me preguntas cosas que ya sabes tú? Si lo acabas de decir, Bueno, se puede adornar un poco, sí, pero mucho mejor que yo. La esencia es la misma. Las pensiones, llamadas de reparto, no son en realidad técnicamente pensiones. Las únicas pensiones dignas de ese nombre son las pensiones privadas, porque tú ahorras durante toda tu vida, constituyes un fondo y de ese fondo sus rendimientos te permiten cobrar una pensión cuando te retiras. Las pensiones públicas no son así. Se llaman de reparto porque en cada momento el Estado le quita dinero a los cotizantes, ahora también a los pensionistas, a los contribuyentes, porque no cierran los números, y con eso paga las pensiones. ¿Cuál es el problema de esto? Que en principio era una cosa que parecía fantástica, entre otras cosas porque no había muchos viejos y sí había muchos jóvenes. Pues ya está, eso funciona. La tentación, ¿cuál es? Utilizar esto políticamente. Y es lo que han hecho. Y entonces nos encontramos entre la demagogia y la demografía en una situación insostenible. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que a ver quién le pone el cascabel al gato, don Carlos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pero incluso con esa dificultad, todo lo que has dicho es cierto. Oye, hay como una treintena de países en el mundo que han ido cambiando el sistema de pensiones y añadiéndole cada vez más un componente de capitalización, o sea, de ahorro individual. Punto 1. Punto 2. ¿Tú sabes que hay millones de españoles que ahorran para su pensión? ¿Ah, sí? Hay millones, ¿eh? Hay millones de fondos de pensiones. Hay millones de partícipes en fondos de inversión. A pesar de todo, la gente escucha todo ese mensaje. Usted no se preocupe, señora, no se preocupe, yo le voy a organizar la vida. Y la gente, tú no me vas a arreglar nada. Y en la medida de sus posibilidades, que son pocas, pues la gente ahorra. Cosas del directo, me chivan por pinganillo. Se me han pasado que el gobierno ha dado marcha atrás con lo de los autónomos. Que digamos ha cambiado la propuesta, congela las cuotas de los autónomos que menos ingresan y digamos que reduce la subida para el resto. ¿Qué te parece? la realidad nos da totalmente la razón. es que es esto. Para ir cerrando, antes de un test final, lo de Trump. Está esta política, para la gente que somos muy ignotos en la materia, ¿qué quiere conseguir, y sobre todo para que lo explique Rodríguez Brown, qué quiere conseguir con los aranceles y si crees que puede conseguir de verdad lo que está pretendiendo con el tema arancelario? Para ir terminando me haces preguntas complicadas. Tiene mala intención. Sí. Un poquito, ¿no? Se llama el purgatorio, si no sería el cielo. No sería el cielo. Por eso. Vamos a ver. De entrada, el proteccionismo está mal. Los aranceles están mal. Generan siempre efectos negativos.
castigan a los débiles, los consumidores, que van a tener que pagar más por sus bienes. Es indefendible. Es indefendible el proteccionismo y es profundamente antiliberal. Punto 1. Punto 2. Trump y sus secuaces se defienden de esta acusación de la cual ellas son conscientes. La gente tonta no es, diciendo, bueno, pero yo voy a conseguir algo del extranjero. Es decir, yo voy a conseguir un tratamiento más favorable y al final vamos a llegar a una situación en donde va a haber un proteccionismo menor. No lo sé. La tradición y la historia no indican que eso pueda ser verdad. Lo que normalmente indican es que las subidas arancelarias suelen ser contagiosas y entonces se provocan represalias y al final la masa de los consumidores sale perdiendo. Entonces me reservo la opinión sobre el resultado de esto. Admito la excusa, por ejemplo, la típica. Con Europa le ponemos aranceles, pero vamos a conseguir que el mercado europeo, que está cerrado para muchos bienes norteamericanos, se abra. Lo dejamos aquí y ya veremos lo que pasa. Tengo para ir cerrando un test final. Un test casi tan malvado como la entrevista. Uy, uy. Dígame un lugar en el mundo que le guste, claro. Es que son Madrid y Buenos Aires, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues Madrid, Buenos Aires. Madrid, el café este que me ha dicho. No, perdón, Buenos Aires, el café este que me ha dicho. Y en Madrid algún otro café que no diremos para que no se llene, sino... O sí, si quiere decirlo, puede decir. ¿Tienes palabrota más usada? ¿Palabrota? Sí. ¿Por mí? Sí, por ti. Yo no uso jamás palabrotas. ¿No? Yo creo que no, vamos. Estoy casi seguro. Pero sí, Porque me parece que son innecesarias habitualmente. Igual que no insulto y no soy vehemente en mis argumentaciones, porque la vehemencia, como todo el mundo sabe, no es un argumento. Dicen que los argentinos son buenos en eso. Una de las cosas más importantes de esto es lo que le dijeron una vez a Chesterton, una famosa anécdota, cuando volvió de un viaje de Francia. Le dijeron, señor Chesterton, ¿usted qué piensa de los franceses? Y dijo, no lo sé, no los conozco a todos. Así que cuidado con estas categorías. Cuidado con ¿no? los tópicos. Cuidado con los tópicos. ¿Un político? Ah, sí. Lord Cowperthwaite. Este es un inglés de mediados del siglo XX, diplomático, que le dieron un encargo tremendo, que le dijeron, tú te vas a ir a Hong Kong y te vas a ocupar de la economía de Hong Kong. Dios, qué trabajo me va a tocar con esta gente. Y llegó el tío ahí y se le ocurrió dejarlos en paz, tú. Dejar a la gente en paz. Digo, todos estos chinos ahí están trabajando igual, si los dejo en paz igual. Y así convirtió a Hong Kong de un sitio bastante modesto en uno de los sitios más ricos del mundo. Igual se lo cargan ahora los comunistas, pero ese político a mí me gusta. ¿Ha habido algún ministro o ministra de Economía en España que te haya... voy a cambiar la pregunta. ¿Que te haya disgustado menos? Son todos muy mezclados, ¿no? Por nombrar uno que conocí y aprecié, que se llamó Miguel Boyer, es un ejemplo perfecto de esto que estamos hablando, ¿no? Porque fue capaz de hacer cosas como liberalizar los alquileres. Año 85. Liberalizó los horarios comerciales. Claro, tú no habías nacido. Se hacían unos debates en España sobre eso. ¡Ah, liberalizar los alquileres! ¡Queda el inquilino desprotegido! Y Miguel Boyer hizo un argumento liberal diciendo, no, el mercado va a funcionar mejor que esta cosa de fijar los precios de los alquileres, que por cierto es típico del franquismo, del fascismo, de todo nada progres. Lo hizo y funcionó bien. Y fue el mismo ministro de Economía que protagonizó la expropiación y nacionalización de Rumasa. Esto que decías es curioso, esto te lo he oído alguna vez, ¿no? Defienden supuestas ideas progresistas que en realidad vienen de tiempos oscuros. Sí. Esto lo de la defensa de lo público, por ejemplo, pues estará Mussolini sonriendo en su tumba, porque era lo que él creía en lo público. ¿Una película que siempre recomiendes? Siempre recomiendo. Es que me gusta tanto el cine que es
Es difícil, ¿no? Es difícil, no lo sé. Bueno, Quizá, pues ¿sabes cuál? Quizá el hombre que mató a Liberty Balance. Me parece que habla del periodismo, habla de la historia, habla de la necesidad de la moderación, de la civilización, de las leyes, y a veces que hay que tomar la historia con cierta moderación y quizá a veces print the legend. No, Sí. no. Y habla de periodistas ya un poco aficionados a darle al wiki también. Bueno, es el esquema, pero el Sí, tío se juega, ¿eh? Se la juega. ¿Cómo era? Peabody, no sé. Bueno, sí, Peabody, ¿no? exactamente. Peabody. Bien. Gran película, gran película. Gran película. ¿Un libro para regalar, aparte del suyo? Uy, la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Pero... Fíjate que no he dicho la riqueza de las naciones, ¿eh? He dicho la teoría de los sentimientos morales. ¿Pero es leíble? Me refiero, de repente uno lo empieza a leer y lo comprende, ¿o es...? Si me dices que es legible un libro que he traducido yo, estás faltando al respeto al traductor. Entiéndeme, digo. Te explico por qué. ¿Es de uso común? No, te explico por qué. Por supuesto que es de uso común y lo recomiendo. Está disponible en la Alianza Editorial. Es muy asequible, se puede leer. Y tiene un aspecto que a mí me gusta muchísimo. Y es que a menudo se asocia el liberalismo a la economía. Y esto es algo que muchas veces es cultivado por nosotros mismos, por los economistas. Y esto es un grave error. El liberalismo es otra cosa. El liberalismo tiene que ver con el prójimo y por lo tanto con nuestros sentimientos morales hacia los demás. Y Smith lo expone ahí muy bien. ¿Cuál es tu idea de éxito? Pues una cierta satisfacción con el trabajo bien hecho y con el bienestar de la gente más cercana que nos rodea. ¿Un hecho histórico que te hubiera gustado presenciar? Uy, eso lo tengo clarísimo. Ah. Uy, yo querría haber sido invitado a las bodas de Caná. Quiero ser invitado a esa boda y no beber nada hasta el final. Cuando se agota el vino y la Virgen María le dice a su hijo que se han quedado sin vino. Y ahí transforma el vino y el único que se dio cuenta, lo dice el Evangelio, es el mayordomo. El mayordomo dice, qué curioso, en las bodas siempre ponen el vino bueno al principio y después, cuando ya la gente está más o menos bebida, ponen el malo. Sí. Aquí han hecho al revés. ¿Te imaginas haber tomado ese vino? Fantástico, fantástico. ¿La cualidad que menos te gusta de ti cuál es? Hoy a veces tengo la arrogancia de pensar que igual el liberalismo es la solución de todos los males. No te vayas a creer eso. ¿Cocinas o te cocinan? Me cocinan. ¿Nunca se te dio bien No. En mi casa cocina mi señora, cocina una señora que nos ayuda y cuando estamos solos mi señora y yo cocina ella y yo me dedico esencialmente a poner la mesa, retirar los platos, los lavavajillas y la basura. La basura es un tema que yo trato con especial cariño, salvo ahora que me han subido los impuestos. Ah, la tasa de basura. ¿Tú qué pensabas? A la gente cabreada con el tema. ¿No ves? ¿No ves? A la gente cabreada. Me han subido la tasa de basura. Comunidades en guerra. Ahí. ¿Tanto cuesta la basura? Pero bueno, que la gente se indigne y se moleste con los impuestos, pues vamos, o eso viene a ser más o menos la felicidad. Sí. ¿Para que sí? Sí. ¿Un deporte para verlo, para practicarlo? Para practicarlo ninguno, soy muy mal deportista. Yo creo que para verlo, soy muy poco de ver deportes, pero me gusta ver el fútbol por la tele y el polo cuando estoy en Sotogrande, que es mi segunda casa en España, y veo jugar a polistas argentinos. ¿Para ti España es? Hoy, iba a decir mi segunda patria, ya es la primera. Bonito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, Carlos! ¡Qué lindo! ¿Y qué opinión te merece esta casa? O sea, The Objective. Habla bien, que si no... ¿Voy a hablar bien? Debo decir que sigo The Objective. Conozco a vuestra jefa, a Paula Quinteros. A Paula Quinteros, tengo el honor de conocerla. A Álvaro Nieto, vuestro director. A Ketty Garat, Fernando Cano y por supuesto a mis admirados Cuesta y Sañudo. Así que
os sigo. Ah, pues es igual. Es mutuo, el seguimiento. Carlos Rodríguez Brown, junto con las ilustraciones de Rafa Sañudo, ha publicado Greguerías liberales, ideas afiladas para tópicos blandos. Es un libro perfecto para leerlo en cualquier momento, incluso tenerlo en la mesilla, o incluso, estará de acuerdo, Carlos, incluso comprarlo y no leerlo. Con comprarlo ya Bueno, vale. yo creo que si se lo compra, se lee seguro. Se lee seguro, ¿Sabes se por lee qué? seguro. ¿Sabes por qué? Porque es cortito. No sé qué gente el tiempo. Ya está. No sé qué gente el tiempo. Otro día ya hablamos de la OPA, de la desde no luego OPA, que sí. de la no OPA. Carlos Rodríguez Brown, gracias por venir Gracias a vos. y que vaya todo bien. Igual.